los invito a que juntos descendamos al camarín de la Virgen. Descendamos al corazón y a las entrañas de la Madre para compartir con sus hijos su cercanía y ternura hecha vida, testimonio y misión en el camino. Con nosotros vas, pues nos acompañas, seguro contigo a tu Hijo vamos a encontrar. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostrarnos a tu Hijo Jesús, abre el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver. Los invito a compartir conmigo esta experiencia. Queremos ver a Jesús, Madre. Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Una vez más compartiendo otro programa de diálogos desde la cripta, aquí en el camarín de la Virgen del Rosario, en la ciudad de Rosario, Argentina. Y también con este deseo de que estos programas nos ayuden a profundizar nuestra devoción a María, María desde la Trinidad, ¿no? María que nos lleva a vivir lo cristocéntrico, lo eclesiológico, ¿no? Queremos también a través de estos testimonios profundizar en nuestra fe mariana según nos lo enseña la Iglesia, ¿no? La Madre Iglesia. Y hoy tenemos aquí a Elizabeth Díaz Pintaudi, a quien vamos a llamar Eli. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida a nuestro programa. Vos sabés que aquí, delante de la imagen de María, en este lugar muy hermoso, así como que yo siempre, no sé, lo relaciono como al corazón, pero a las entrañas de María, ¿no? A las entrañas, porque parece como si fuera un útero, ¿no? Exacto. Así, aquí estamos grabando estos programas y lo que queremos siempre es que la persona abra su corazón y nos cuente un poco su testimonio de fe, sobre todo en relación a María. Contanos un poquito cómo es tu vida. ¿Vos naciste aquí en Rosario? No, nací, si bien vivíamos aquí, nací en Bandera, Santiago del Estero, en medio del campo. En medio del campo, en Bandera. En Bandera. Muy bien. ¿Y después cómo llegaste a Rosario? No, en realidad mi mamá se casa y viene a Rosario y bueno, y en uno de esos viajes para ir al pueblo, digamos, donde tenía su papá su casa, su campo, nací. La única que nací en el campo. En Bandera. Bien, ¿y aquí cómo se desarrolló tu vida? ¿Tu familia era de practicar la fe católica? Sí, en realidad mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. La que tenía el sello santiagueño. Exactamente. Y bueno, y ella en realidad lo vivió de su papá, ¿no? Ajá. Una mujer de fe que me enseñó a rezar con un cuadrito. Yo recuerdo de muy chiquita que ella siempre rezaba el Ave María con un cuadrito que estaba el Ave María, ¿no? Tenía distintos pasos. Claro, sí, sí. Y eso me acompañó siempre. Y enfrente de donde vivíamos, que vivíamos en Villa Diego, estaban los capuchinos. Los padres capuchinos, exacto, claro, sí. O sea, era la plaza donde jugaba y seguido de la plaza enfrente estaba la iglesia donde íbamos a misa. Recuerdo de mi mamá todo lo más hermoso que puede pasarle a una persona, ¿no? Una mujer de fe, de mucha fe y de mucho respeto. Extremado respeto por Dios. Y cuando entrábamos a la iglesia se ponía la mantilla. Claro, en Yo aquella época como decía, ¿no? La se cubría la cabeza ante el misterio, ¿no? Exactamente. ¿Iba a misa todos los domingos ella? Sí. En realidad misa diaria. ¿A misa diaria? A misa diaria, sí. Claro. Mientras vivíamos en Villa Diego. ¿Vos la acompañabas? Sí, yo la acompañaba. Siempre, o sea, ella nos llevaba, a mi hermana y a mí. Así que un toque franciscano te habrá quedado de la predicación, ¿no? Sí. Después nos mudamos y siempre fui a colegio católico. Y cuando estábamos en secundaria yo tomo la comunión a los 14 años. Ah, mira. Sí. Un tiempito antes de tomar la comunión estábamos pasando en el colegio Los Ángeles, pasando por una situación familiar que mis compañeras y los profesores y las hermanas sabían. Y estábamos en misa diaria teníamos, y una compañera me emocionó porque en el Ave María, cuando dice ruega, en vez de decir ruega por nosotros,
y ella me nombra. Y eso fue algo que me desestabilizó. Claro. Me desestabilizó. Sí, porque es un toque de mucha delicadeza, Sí. ¿no? A través del cual también el Señor te dijo, estoy cerca tuyo. Exacto. Exacto. O sea, pasó del ruega por nosotros, un poco así en plural, majestático, impersonal, a un ruega por Eli. Exactamente. Y eso, claro, toca el corazón, ¿no? Muchísimo, muchísimo. María intercediendo por Eli. Exactamente. Y ahí empecé a ver toda la cuestión de ver a las personas, ¿no? Cómo eran las personas con respecto a Dios. Y me conmovía. Tal es así que empiezo desde muy jovencita, era de ir a muchos lugares, ¿no? Las hermanas me mandaban a un lado, yo iba a otro, de patrullera, en un campamento iba. O sea, el servicio, te movía el servicio. Sí. Y me mandan a dar religión, de las 101 preguntas. Ah, la famosa, sí. Y Tipo nosotros- Dol Pregunta era. Sí. Y bueno, tenía que tomar 2 colectivos en Santa Teresita del Niño Jesús. Me acuerdo que el primer día que fui tenía que caminar mucho, y estaban los niños y eran todos preguntas y respuestas. Y yo en realidad no sabía mucho. Claro. Y ahí empecé a sentir algo que me motivaba cada vez más. ¿Qué te motivaba en ese momento? ¿Las preguntas o las respuestas? Las preguntas me motivaba un poco el misterio de Dios. Ajá. O sea que más allá de las preguntas. Exactamente, el misterio de Dios. Y verlo en los niños. Claro. Siempre era algo que a mí me gustaba estar con los niños. Si bien era muy chica, tenía 14 años. Claro, claro. Y después fui catequista de mi esposo porque daba catequesis en la parroquia de Luján. Luján. Y bueno, él toma su primera comunión. Y ahí De grande, digamos. Sí. O sea que no era una familia practicante en la fe o... No. ¿Y él aceptó de buena gana apenas se puso de novio con vos? Sí, íbamos a misa todos los domingos. Ah, mira qué interesante. Eso fue una gracia también, Sí, ¿no? sí, Porque sí. encontrar a alguien tan dócil no es tan fácil, ¿no? Sí. Y bueno, nos casamos ahí. Yo recuerdo que cuando entré al altar, entré rezando el Ave María, pero no sabía por qué, porque a mí lo que me motivaba era Dios. Y resulta que a mí me motivaba ver a mis amigas, ¿no? Que siempre amigas misioneras y demás, el amor que tenían por María. Ajá. Cosa que a mí me pasaba que era mucho a Dios y a Jesús. Vos veías... La Santísima Trinidad. Ahí está. Era algo... Y yo las miraba, por ejemplo, que a veces hasta lloraban cuando hablaban de María. Y yo digo, ¿por qué no siento eso? Y bueno, y así fue que empiezo a descubrir cómo María se manifiesta desde mi familia. Hacíamos el rosario con los vecinos en casa. Mi hija mayor, tengo 4 hijos, un varón y 3 mujeres. La segunda de mis hijos, mujer. Muchas veces dirigía el rosario siendo tan chiquita. ¿Ah, sí? Pero había amigas que me decían, ¿no sienten el olor a rosa? Y yo no sentía el olor a Ah, rosa. los efectos concomitantes. Exacto. Los efectos concomitantes son las golosinas que el Señor puede dar en algún momento de vida de los iniciados en la fe, pero no podemos unir el crecimiento en la fe a los efectos concomitantes. El termómetro para medir cómo anda nuestra fe, nuestra docilidad al Espíritu Santo y nuestro seguimiento de María son los frutos. Por sus frutos los conocerán. Y yo pensaba que tenía que ser algo, digamos, sobrenatural de sentirlo, Sí, sí. hasta que hice los 33 días De la consagración, que nos pide el santo. ¿Cómo se llama el santo? San Luis de Montfort. Bueno, entonces, ¿cómo fue eso? Y bueno, una amiga de Hora de Vocaciones, Teresa Coco, nos dice, y bueno, sí, aceptamos con mi esposo y todos los días lo hacíamos. Y a veces en el día, lo hacía 2 veces porque mi esposo al trabajar, yo tenía tantas ganas de hacer el día que lo hacía temprano y cuando venía lo volvía a hacer. Y fue maravilloso porque ahí descubro que era la señora quien me llevaba directamente al corazón. Tal cual. Directamente me zambullía y era lo que yo experimentaba, que era algo muy fuerte en mí, ¿no? Y bueno, y ahí me empiezo a descubrir cómo ella me utilizaba, porque pasaba así, yo digo, ¿qué puedo hacer? Y un día
me llaman, haciendo la consagración, una amiga y me dice, estamos invitadas para ir a la OEA. A la OEA. A la OEA. O sea, para los que están con la boca abierta, OEA, Organización de Estados Americanos, que por lo que yo sé está en Nueva York. Sí. Perfecto. Vamos a la OEA entonces. Sí, y la asamblea era en México. Ah, era en México. Bueno, TF. cuando me llaman, justo ese día, siempre los miércoles nos juntamos con nuestros hijos, lo digo, pero es como cuando uno dice algo y pasó. Yo quedé, bueno, no será, seguimos. Ajá. A la semana siguiente, o sea, nosotros nos consagramos a la Virgen de Fátima, o sea, el 13 de mayo. El 13 de mayo. En el seminario. Ahí te consagraste. Ahí nos Muy bien. consagramos. Y bueno, y a la semana siguiente, eso fue en mayo estábamos, ¿no? Mayo. Me vuelve a sonar el celular y dice, tenemos tiempo porque es el mes que viene, junio. Yo decía, ya, pero O sea que insistía esta persona en que vayas a la asamblea de la OEA nada menos que en el DF de México. Exactamente. Entonces, bueno, ahí empiezo a descubrir cómo la señora me utilizaba en la defensa ¿Y del qué era niño este por congreso? nacer. Ah, porque era un congreso pro vida. Ah, ahí está. Entonces vos ahí Otra descubrís otro aspecto importante. Sí. O sea, María te hace una invitación especial a trabajar en este campo difícil y maravilloso que es familia y vida. Exactamente, Entonces, por eso también ese pañuelo celeste que llevas, también. que es el símbolo aquí en Argentina de la vida, ¿no? De estar a favor de la vida integralmente, digámoslo, ¿no? O sea, a favor de la vida desde la concepción en el vientre materno hasta la muerte natural, pero también a favor de la vida en cuanto a todos los derechos laborales, a la vivienda, a la tierra, a la educación y también al cuidado de la creación ecológica. Me invitaron a ir a la defensa de la vida siendo militante y misionera. Y bueno, ese día lo digo, vuelvo a decir un miércoles, vuelvo a decir a mi familia y ahí le digo, disculpen, yo les tengo que comentar algo, porque yo se los dije. Y todos mis hijos me decían, ¿te curo en el trabajo, mamá? Sí, y el dinero. Mi esposo dice, bueno, si llegamos, Claro, porque el problema es el dinero. Claro. Bueno, todo se fue dando y más Después de la consagración a María se dio eso. Claro. Y más o menos cuando ya a una semana de viajar, nos dicen que se cambió el destino y se hacía en Cancún. En Cancún. Bueno, y ya ahí, bueno, dije, no puedo viajar porque ya más dinero, no. Y bueno, se fue dando la posibilidad y cuando me di cuenta ya estaba en México. O sea, fuimos a México, a la casa de las hermanas, y después otro vuelo a Cancún. Me imagino que habrás México. hecho una visita a María Bueno, ahí está. de Guadalupe, Ahí está. en el Tepeyac. Ahí está. Cuando yo estoy haciendo la consagración, yo digo, ¿será que tengo que ir? Y cierro el librito y está Nuestra Señora de Guadalupe. Patrona de toda América. Sí. Cuando llegamos allá, yo le preguntaba, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? Porque yo la vida del niño por nacer la venía defendiendo con el padre Tomás Santidrián desde mi época docente. ¿Qué querés de mí? Y bueno, en eso viajamos, estuvimos en la asamblea y me dice una amiga, conseguí el rosario por la vida. No lo consigo en Guadalupe, que digo, bueno, fui a montones de lados y hacíamos misa diaria. Cuando llego a Cancún, voy a la catedral y me dicen, hay una santería. Y pregunto, le digo, ¿tenés el rosario por la vida? Y mi amiga me había dicho, es un rosario que tiene la lágrima de la Virgen con el bebito. Y me dice la señora, no, no es el rosario por la vida, es el rosario por los no nacidos. Entonces, cuando me lo da, era el rosario realmente que me había dicho mi amiga, que se lo consiga. Dentro de cada cuenta Está el bebito, está el bebito, ¿no? o sea, este bebito. Cuando volvemos a México, que fuimos todo el día a las misas y demás, resulta que yo le decía qué quería, porque no veía la relación. Y cuando llego a Rosario, ya en Rosario, descubro que ella, qué es lo que quería. Si bien nosotros hacíamos el rosario diario y demás, hacíamos el rosario, pero no con la profundidad que ella me pedía directamente hacerlo, ¿no? De tomar el tiempo, de cada cuenta del rosario meditarla, pero de una manera profunda. Contemplativa. Exactamente. Y ahí comenzamos, y que me decía, hay que orar, hay que orar. Yo no sabía por qué, porque todavía la ley, digamos, Sí. que el presidente no había La puesto ley, en el digamos, Congreso. la ley del aborto que se
se dio a conocer en Argentina en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ya hace un tiempo. Bueno, hablamos de ese contexto, ¿no? Exactamente. Y así que empezamos a hacer el Rosario por los No Nacidos todos los días, a las 6:30 de la mañana. Y bueno, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que la señora nos estaba diciendo, ella sabía lo que iba a pasar, claro, que la oración nos iba realmente a salvar. Claro, digámoslo claramente, en Argentina se toma una conciencia muy fuerte a favor de la vida, de la defensa de la vida, y eso unido a la oración, ¿no? Y se da este hecho en que la ley de despenalización del aborto no pasa por el Senado de la Nación y queda suspendida, ¿no? Y eso fue realmente un triunfo de la vida, pero también una toma de conciencia para miles y miles de argentinos, creyentes o no, digámoslo claramente, ¿no? Que toman posición por la vida, porque es un dato científico, no solamente un dato de la fe, pero en nuestro caso también, en nombre de Jesucristo, Señor de la vida, queremos hacer esta defensa. O sea que podemos afirmar esto, Eli, que, a ver, María te movilizó después de la consagración y te puso en salida, ¿no? No tanto para ir como ella a visitar a su prima Isabel, que estaba embarazada y necesitaba ayuda, sino que ir a un ámbito, yo diría político, institucional, diplomático, como es un encuentro de la OEA, en este caso en Cancún, donde había un montón de lobbies pro aborto y pro un montón de cosas que destruyen la vida, y allí ella te llevó a ser de alguna manera, por la oración, pero también por la palabra, defensora de la vida. Contame un poquito como anécdota qué pasó en ese encuentro que convocó la OEA. ¿Cómo te sentiste? Y bueno, yo me sentí como que se pisoteaba la vida, y para mí la vida es don de Dios. ¿Notaste algún maltrato psicológico hacia los creyentes? Sí. Como que había ¿cómo se dice? Una agenda que bajar de las Naciones Unidas y de la OEA y aplicar sí o sí en los países. Exactamente, tal es así que nosotros, nuestra misión era interpelar a todos los miembros, ¿no? Y veíamos que había miembros que tenían una postura en realidad muy contraria a lo que es el respeto por la persona. Claro. Por la persona. Y nos dimos cuenta que nuestro país no tenía decisión propia, porque nuestro país responde a 3 países más, como es Uruguay, Brasil. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta que había un trabajo importantísimo y profundo para hacer, y que el trabajo había que hacerlo en realidad en los lugares como el Congreso, ¿no? Claro. Y bueno, y después... Bueno, pero yo hago una pausa en esto, y me parece importante, porque desde el olor a rosas, Sí. que no está mal, y que yo en alguna oportunidad lo experimenté y me dejó descolocado, hace ya muchos años, y hasta el día de hoy, digamos, me pregunto sobre esa experiencia tan fuerte para mi vida, digo, entre otras, que tuvo el sello mariano, digo, desde ese olor a rosas, tan, si se quiere, tan dulzón, ¿no? A esto otro que es tan profético, yo diría hasta de barricada, ¿no? Se presenta este acento y esta dimensión profética de María, María que se pone en camino y anuncia el Evangelio, justamente denunciando lo que está mal, lo que está en contra del proyecto del Padre Dios, lo que está en contra del proyecto de su Hijo, que viene a dar vida y vida en abundancia. Que eso es lo que a mí me conmueve de la señora. Me conmueve porque ella, sabiendo lo que pasaba, nos da un mensaje. Tienen que estar. Claro. Con la oración. Hagan todo lo que Él les diga, ¿no? Exactamente. Sí. Es tal cual. Transformar el agua de la muerte en vino nuevo de la vida. Exactamente. Y todo también es como que se anticipa a decirnos y a mostrarnos estos signos de los tiempos que son tan terribles que estamos viviendo. Porque ahora estamos luchando por la educación de nuestros hijos. Sí, sí, sí. Y salir a trabajar, y ella es como que nos sostiene y nos dicen, hagan, no están solos, el Señor los respalda, yo estoy con ustedes. Y es sentirnos en cierta medida, ¿no?
mimados por Claro. la mamá de Jesús. Y eso en realidad a mí me conmovió, porque yo dije, wow. Entonces, hay una invitación también desde María a vivir en lo cotidiano, construyendo el reino de Dios en lo social, en lo político, en lo educativo, etc. Vos también trabajás en medios de comunicación, Sí. trabajás en una radio. Sí, en una radio, en FM Uruguay, el programa hace 26 años que está. Yo hace ¿Cuál es el 19. objetivo del programa? Bueno, el objetivo del programa es llevar la palabra de Dios, la liturgia de la palabra los días domingos, y después informar, capacitar a las personas, a los oyentes, ¿no?, en algún tema puntual. ¿Y en la educación también trabajás en una escuela o trabajaste? Bueno, ahora no, sí, trabajé con 22 años como docente. Además estás integrada a la parroquia de la comunidad de Luján, ¿no es cierto? Luján, sí, bueno, ahí tengo apostolados. Por ejemplo, estoy en Laudes, después con mi esposo damos catequesis familiar en casicíaco matrimonial. Qué bien. Y bueno, y también nos dedicamos, bueno, a la oración. Vamos a los efectores de salud, que sabemos dónde se hacen abortos, a rezar con un grupo. Este sí es el Rosario por la Vida, que se Claro. hace los últimos domingos de mes en la calle recreativa de Salta y Oroño. Y bueno, vamos a la municipalidad, a todos los lugares que sabemos que la vida está en peligro. Y ahora, bueno, ahora estamos yendo a los colegios, ¿no? Claro. Que ya ahora el ataque es a la educación, entonces, bueno, rezando. Y me pasó algo en el Rosario por la Vida, algo que yo dije, ¿cómo está María con nosotros? Uno a veces piensa que la Virgen se va a manifestar, que se va a aparecer, que te va a hablar. No, la Virgen está. Claro. Uno la tiene que entender y descansar en ella, porque ella nos guía, nos impulsa. Estábamos rezando el rosario y dijimos que íbamos a rezar un rosario y íbamos a entregar a una persona. Ujú. Cuando me toca a mí entregar el rosario que había rezado por esa persona, que es pleno calle Oroño, se lo voy a dar a una parejita y me dicen no. Le dije, pero yo le quise dar el regalo, pero lo recé por vos, por tu necesidad, menos. Bueno, yo siempre dejo el auto por Salta, nunca en la parte donde estuvo la explosión. Claro, sí. Y esta vez la dejé ahí. Recordamos la explosión del edificio por el gas. Exactamente. Y lo dejé ahí. Yo no lo quería dejar ahí porque cuando fue la explosión, mi hija siempre estudiaba con una compañera a la vuelta y ese día Sí. yo no la dejé porque me había enojado. Y bueno, ella justo pasaba por ahí y quedé muy choqueada porque me llamaban que no había llegado y bueno, estaba en mi casa. Por eso nada más. Claro, bien. Pero cuando me subo, tengo el rosario y digo, ¿Qué hago ¿por con qué? esto? Claro, ¿por qué? ¿Por qué Yo lo le hablaba a rechazó? ella, ¿por qué lo rechazaron? Claro. Y de repente levanto la vista y veo lleno de cruces. Y siento como que la señora me dijo, yo quiero que lo lleves ahí. Y a mí me había llamado la atención, que lo saben todos mis amigos, los dos chicos que encontraron abrazados, ¿no? Los últimos. Cuando fue la explosión de gas, pérdida de gas en ese edificio en calle ese Salta. edificio. En el ascensor, los últimos que encontraron fueron esa chica y ese muchacho Sí. que no encontraban y que estaban en el ascensor. Claro, y eso me choqueó. Bueno, y voy y lo dejo en una cruz. Y En cuando las que hay allí. Sí, en una cualquiera, ¿no? Cuando Sí. para rezar por esa persona. Y cuando miro decía Santiago. Santiago. Y yo dije, ¿quién será Santiago? Y veo una imagen y veo un muchacho también que me llama la atención. Bueno, vuelvo, digo, no, lo voy a googlear. Y lo googleo. Y era el chico al que dejé el rosario, al chico que había estado abrazado, ¿no? El último ahí, que encontraron prácticamente. con Con su la chica, compañera exacto, sí. de estudios o de ahí. Y bueno, y eso me hace pensar que nosotros tenemos que ser dóciles a Dios. Y en la docilidad a Dios está su mamá, Claro. que es la que nos acompaña, nos dice, nos da fuerza, hacelo, dale, comprometete, andá. Sí, inspira el gesto y la palabra oportuna. Como en este caso de este terrible accidente, tragedia, que fue un edificio en la calle Salta, que bueno, implosionó a través de una pérdida de gas donde murieron muchas personas y sigue siendo una herida muy abierta para la ciudad de Rosario. Quizás muchos con el tiempo se olvidan, pero eso está así presente, muchas víctimas. Y cómo realmente María te llevó a orar concretamente por una cruz y por Santiago. Y Santiago era ese muchacho, creo que era oriundo de Pergamino, si no me equivoco, que estaba en el ascensor cuando lo encontraron. Bueno, Eli, como ves, podemos terminar diciendo
que nada ocurre por casualidad, todo es providencia, que María te fue guiando para este compromiso de vida tuya. Te agradecemos mucho tu presencia, tu testimonio, que espero que edifique a otros. Y bueno, y a todos ustedes que nos han acompañado, los animamos también a ponerse allí al seguimiento de María para que nos pueda llevar como perfecta discípula a su Hijo Jesús. Que el Señor los bendiga y los guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz y bien para todos.